Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí ahora sí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Desde la República Dominicana para el mundo somos Multimedios Su Mundo, televisión global, televisión comprometida con la comunidad. Y no olvides seguirnos en los canales 101, en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano estamos en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora, desde la República Dominicana, para el mundo, aquí donde no hablamos ni callamos. La verdad, de las manos del doctor Leonardo Suero, el más viral, el controversial, el verdugo. Hermano, ¿cómo anda todo? Muy buenas tardes, Marino, y en ti esa legión de telespectadores, telespectadoras, que todas las tardes nos brindan el honor de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV, su programa Su Mundo con el Pueblo, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Como siempre, con todos ustedes, vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales. Debemos recordarle nueva vez que pueden llamar al teléfono 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Marino Alcántara, así es, cuéntame. Aquí estamos una vez más para la República Dominicana y el mundo, Multimedios Mundo, un canal, como lo definió el doctor Ismael Reyes desde su fundación, un canal cuyo principal activo y dedicación es a Dios. Así le dijo a los grandes estrategas, le dijo: yo quiero un canal para Dios, primero Dios, por ser el doctor Ismael Reyes un hombre que nació de vientre cristiano y un practicante de la fe. Por tanto, este canal empieza adorando a Dios y hemos dado participación, es un canal también ecuménico, donde le hemos dado participación a diferentes grupos e iglesias. La Iglesia Católica Romana tiene una misa cada domingo aquí, está los cristianos evangélicos con un programa de Hablemos de la Biblia, y hoy tenemos aquí para la República Dominicana una gran sorpresa, un hombre que no hay que presentarlo. Lo primero, que no necesita presentación, porque el pueblo dominicano lo ha visto en todas las luchas que tienen que ver con acompañar al pueblo. Un hombre que por su fe y su compromiso ha estado siempre ahí, donde se está luchando a favor de los derechos humanos, los derechos del medio ambiente, buscando lo que es reivindicaciones sociales. Hemos encontrado siempre a un hombre, a un cristiano, a un hombre comprometido con la fe, a un sacerdote. Y cuando en la República Dominicana se habla de un sacerdote del pueblo, nada más y nada menos estamos hablando de nuestro cura del pueblo, que es el padre Rogelio de la Cruz. Bienvenido, padre. Muchas gracias, un canal de Dios. Así y es. Entonces yo comparto con ustedes esta oración. Señor, que nunca acepte resignado la explotación de los pobres, cualquiera que sea su forma en la que se realice. Ayúdame a ser subversivo contra todo orden injusto. Ayúdame a ser libre y a trabajar para la libertad de los oprimidos. Señor, que no me acostumbre con el sufrimiento de los mártires y las noticias de persecuciones de los hermanos más pobres, sino que siempre sus vidas y sus testimonios me muevan a la conversión y a una mayor fidelidad a Dios y al Evangelio. Amén. Amén. Qué bueno. Padre Rogelio, una pregunta que deben estarse haciendo muchos de los feligreses que lo sigan usted. Yo recuerdo su pastoría de bien, si el término puede utilizarse, lo conocí en Cristo Rey. Estando usted allá, llevaba a mi hija al dispensario. Tenía prácticamente una neumonía y un padre libanés de ese entonces, estamos hablando del año 84, 86, y un médico libanés me la sanó. Con
con pequeñas cosas, miel de abeja y una pastillita ahí que se compraba en la farmacia, que en ese entonces costaba 10 centavos. Recuerdo a ese, 10 centavos. Él pesaba a la niña, entonces le decía, búsquese tal cantidad de miel de abeja, una botella, y échele tanta pastillita de eso. No recuerdo la pastilla, pero costaban 10 cheles. Yo no estaba Y nacido. con eso me sanó la muchacha. Era que 10 centavos en aquel momento. Que brotaba un flemero. Pero bueno, de lo que se trata es, padre Rogelio, se ha especulado de alguna manera su salida o puesta en mora de la Iglesia Católica y que probablemente usted esté entrando en su momento una nueva orden que usted aquí a través de su espacio, su mundo con el pueblo, largo y tendido le pueda responder a alguna de esas cuestionantes que tienen algunos feligreses de su membresía de la Iglesia Católica. Pero hay que hacer una connotación. Sí. Católica, apostólica, romana. Sí, señor. ¿Por qué? Porque la problemática es que la gente cree que solamente la Iglesia Católica Apostólica es la romana. Y son 9 denominaciones que son tan católicas y apostólicas como la romana. Lo que pasa es que aquí hubo, desde el principio, para América Latina, hubo un proceso de mala evangelización. ¿Por qué? Porque incluso el hecho de traer un cristianismo exportado desde Europa en el proceso de la evangelización y no tener la capacidad de respetar las expresiones religiosas que tenían nuestros aborígenes, por lo tanto, al principio nos impusieron una cultura religiosa a la cual nosotros en ese caso no estamos ni siquiera pues a la altura, ni siquiera preparados para eso. Hasta el extremo, el ejemplo clásico es el famoso indígena, que le dijeron, mira, si no te conviertes, prepárate que tú, en este caso, te vamos a matar con la espada. Y él lo que dijo fue precisamente, si al cielo van los españoles, yo no quiero ir. Claro. En aquel momento. Qué gran respuesta. Si ustedes son los que van para el cielo, yo no quiero ir. Por lo tanto, mátenme desde ahora ya, porque yo no voy a creer eso. Entonces, creen que solamente católicos apostólicos son los romanos. Y no. 12, 13 denominaciones religiosas. Y entonces, en los momentos actuales, yo no he cambiado de ninguna iglesia. Al contrario, yo sigo más firme en la fe y en la iglesia. Pero una iglesia, en los momentos actuales, católica, apostólica, brasileña, nacionalista, y una iglesia que ni siquiera nos piden que seamos brasileños, sino que le demos a esta expresión religiosa el tinte caribeño, es decir, que recojamos las expresiones religiosas propias del Caribe y de América Latina a partir del pensamiento de la teología de la liberación. ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene comida? ¿Cómo hablarle de Dios al que le están violando reiteradamente sus derechos? ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene acceso a una educación digna? ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene acceso? Usted ahorita hablaba de su hija, con un medicamento, al que no tiene acceso a un proceso de salud como tiene que ser de manera adecuada, porque es todo negocio. Entonces, en América Latina surge lo que es la cuestión del pensamiento de la teología de la liberación. La teología de la liberación es una respuesta, pues, precisamente a esta teología trasnochada. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, uno de los autores fundamentales e ideólogos de la teología de la liberación es Leonardo Boff. Leonardo Boff y ellos, los teólogos de la teología de la liberación, hay un método para todo este proceso de trabajo y no solamente de trabajo, sino de vivencia, que es lo más importante. Y el método que tenemos es, pues, precisamente ver, juzgar y actuar. Vemos la realidad, nos hacemos un juicio y actuamos. En cambio, el pensamiento de la teología tradicional, porque la problemática es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se quedó en una teología de carácter tomista, una teología medieval única y exclusivamente, pero no porque ella quiso, sino que no tuvieron la capacidad de aplicar unos documentos interesantísimos que tiene la Iglesia Católica Apostólica, que yo los conozco. Y fue lo que es la cuestión del Vaticano II. En el Vaticano II, el mismo Papa Juan XXIII, el Papa bueno, como le llamaban, dijo esta frase textualmente: abramos las puertas a la Iglesia para que entre el Espíritu, porque esto tiene que renovarse. Si no se renueva, esto no va a caer encima. Así mismo dijo él. No lo entendieron. El Papa. El concilio, entonces, ese concilio Vaticano II
en un primer momento viene lo que es la aplicación del concilio fuera de Roma. Porque la problemática de la Iglesia Católica no solamente la gente cree que es romana, pero es una iglesia católica, significa universal. Viene la aplicación en Río de Janeiro. Esa primera reunión no tuvo mucha trascendencia, pero la segunda sí. La segunda fue entonces en Medellín, Colombia. Y ahí, en ese documento donde se reúnen todos los obispos del mundo para hacer una aplicación del Vaticano II, hicieron dos opciones fundamentales para América Latina y para el mundo. La primera opción que se hace es la cuestión de los pobres. Y hay una expresión que ellos tomaron, es esta. Asistimos a la terrible desgracia de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos a costa de la pobreza de los pobres. Entonces nosotros como iglesia vamos en ese caso a crear un camino de conversión y sobre todo de esto, ni siquiera llevar respuestas para la gente, sino de acompañar a los pobres en su proceso. Pero acompañar no solamente en teoría, sino con vivencias concretas y específicas, de bajar a la realidad de la gente, desencumbrarse y eso. Esa fue la primera opción. Y la segunda opción, en ese caso que se hizo en Medellín, fue la cuestión de los jóvenes. Y ahí vienen todo lo que es la expresión de la Pascua Juvenil, los grupos juveniles, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dijeron ellos, América Latina es un continente eminentemente joven. Y los jóvenes se nos están yendo la mano porque no tenemos respuesta pues para ellos. Y al no tener respuesta para ellos, pues precisamente queremos hacer opción por los jóvenes. Se hacen esas opciones en Medellín. Después, a los 10 años, hubo una tercera reunión que fue en Puebla. En Puebla se hace una tercera opción, que es la opción de la promoción humana, juntamente con la opción de los pobres, los jóvenes y ahora la promoción humana. Después, la cuarta reunión fue aquí en Santo Domingo. Decir algo ahí sobre Puebla que me ha llamado poderosamente la atención. Es que en ese documento de Puebla, que fue en el 78, así es, los obispos latinoamericanos reunidos allí sintieron como una vergüenza, dicen ellos, como que sentían vergüenza que en países llamados cristianos, la creciente brecha entre ricos y pobres, donde el lujo de unos pocos se convierte en bochorno para las grandes mayorías. Eso fue tan significativo para la iglesia latinoamericana que yo recuerdo que las comunidades eclesiales de base resaltaron con un vigor, y ahí tenemos grandes figuras que junto con usted, Padre Jorge Cela, Oraá, Manolo Maza, Miquel, una serie de sacerdotes que Regino Martínez y esos grupos. Y ahí la teología de la liberación se arrancó en programa de inserción. ¿Qué es lo que ha pasado con esa inserción, Padre? Como que de momento la iglesia se queda así como dos cosas. Anquilosada. Dos cosas pasaron. Porque después a los 10 años vino el documento de Santo Domingo. En Santo Domingo era Nicolás, aquí. Y los obispos de Brasil pidieron encarecidamente que ellos querían ir, no hospedarse en ningún hotel, sino ir a las parroquias para conocer la realidad de cómo vivían los dominicanos. Y Nicolás dijo, no, el que mando aquí soy yo, por lo tanto todo el mundo coge para los hoteles. Entonces, Padre Rogelio, pudiésemos decir que existe algún tipo, no vamos a decir de confrontación propiamente dicho, entre la Iglesia Apostólica Romana y esta nueva iglesia brasileña que abraza la teoría de la liberación. ¿Existe algún tipo de confrontación en función de que una iglesia le sirve más a los ricos y otra a los pobres? No, eso lo va a contestar después de esto, porque falta una segunda cuestión, sí, y es la aplicación de ese documento. ¿Qué pasó para la aplicación de ese documento? Marino lo dijo, viene lo que es la cuestión de las comunidades eclesiales de base, el cura metido pues ahí directamente inserto, un obispo, tú te lo encontrabas fuera, tú te lo podías encontrar un obispo en ese caso en una reunión sentado en un banquito con la gente, eso era imposible. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue esto, lo voy a decir con toda honestidad y con toda claridad. Nunca se dijo que era la teología de la liberación. Exacto. Lo que se decía era, eso no es la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque la teología de la liberación la aplicamos y la aplicaron, en ese caso, las comunidades eclesiales de base en la base. Pero la estructura
jerárquica de la iglesia, nunca la aplicó. Entonces, cuando había que hablar de la teología de la liberación y le pedían, por ejemplo, referencia a un obispo o a un sacerdote de eso encumbrado, él les decían, eso no es la teología de la liberación, sino que eso es el pensamiento de una monja comprometida, de un cura comprometido o de los comprometidos. Entonces, nunca se dijo qué fue la teología de la liberación, sino qué no es la teología de la liberación. Se despintaba, padre Rogelio, como un movimiento sedicioso, medio comunista. La problemática fue que quisieron tildar a la teología de la liberación de comunista, pero no, es mentira. Pues yo vengo de ese pensamiento y tengo la bendición y la gracia de haberlo estudiado. Donde, incluso fácil, ver el método, aplicamos el método, ver, juzgar y actuar. Si la realidad todo el mundo la ve, un comunista, un marxista, un cura, todo el mundo ve la realidad. Aquí, por ejemplo, ¿quién no sabe la realidad de este pueblo que está sumergido en la pobreza, en la miseria, en la desesperación? Y un pueblo que prácticamente hasta este momento lo que han tomado la decisión por ello y el pueblo nunca ha tenido la capacidad. Pero entonces hay en el segundo paso, ver, juzgar y actuar, el juicio. Si usted, en ese caso, a esa realidad, usted le aplica marxismo, va a tener al final que una sociología marxista. Pero si usted ve la realidad desde el evangelio, va a tener que una teología de la liberación. Entonces, ahí es que está real efectivamente el kit de todo este pensamiento. Yo, por ejemplo, en la universidad, cuando estudiaba sociología, con unos profesores me lo pasaba bien chévere peleando con ellos, porque ellos casi todos están anclados en la teoría de los años 60, sí. Estructuralismo, marxismo y cosas de esas. Entonces, mire, eso que usted me está diciendo, profesor, yo se lo puedo decir de 3 o 4 maneras pues, diferentes. Escúcheme. No, tú lo que es un contra, lo que tú llevas a la contra. No, espérese, escúcheme. Entonces, ves, ahí está. Quisieron tildarla de comunista, la teoría de la liberación, pero Helder Câmara, que es el obispo rojo de Brasil, Helder Câmara lo dijo, doy de comer a un pobre y me dicen, qué bueno, qué generosa esa gente. Pero si pregunto, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué a los pobres no se le entiende y dice que yo soy un comunista? Entonces, espérate, no puede ser bajo ningún concepto, por lo tanto es una mala interpretación de la realidad. Entonces quisieron decir, y muchos obispos lo que dijeron era que lo que estábamos metidos en el pensamiento de la teología de la liberación éramos comunistas, o son comunistas. No somos comunistas. Lo que pasa es que seguimos el pensamiento de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, en el momento de la multiplicación de los panes, él no se puso a inventar y no dijo tampoco, guarden 2 panes para nosotros comérnoslo después, sino denle de comer a la gente, por decirte. Sí. En el momento, por ejemplo, por decir, tomar texto, que esos textos tienen su explicación, su exégesis, que hay que verlo también en ese contexto. En el momento de la boda de Caná, Jesús no dijo, yo voy a multiplicar el vino, pero guárdeme un par de botellas para nosotros, para que nos la llevemos. Y no, llévenselo a mayordomo y déselo a la gente. Entonces, sí. Es una lectura del evangelio totalmente diferente. Sí. No diferente, sino acorde a la realidad. Saqueo, oye la palabra, saqueo, dice Saqueo que saqueaba a todo el mundo. Sí. Pero Saqueo dice que era un hombre rico y publicano, pero él quería ver a Jesús. Y eso es lo que se llama, por ejemplo, en la teología de la liberación, el proceso de conversión de un pobre. Jesús le dijo, bájate porque voy para tu casa. Pero no es que te bajes de la mata, es que te bajes de tu principio, es que te bajes de tu mentalidad, es que vea que hay otra realidad totalmente diferente que nos está golpeando. Entonces dijo, yo hoy voy para tu casa. Y dijo, entonces Saqueo, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le voy a dar 4 veces más. Y eso es lo que nosotros llamamos, por lo tanto, que el proceso de conversión de un rico, porque nosotros, en el pensamiento de la teología de la liberación, no es verdad que somos excluyentes o que estamos en ese caso contrario, y que a los ricos, cosas. No, llamamos a toda la conversión, pero una conversión en base, pues, precisamente a la dignidad del ser humano, respeto de la dignidad del ser humano. Que la gente se le respete su dignidad, que la gente se le respete sus derechos, que la gente en ese caso se le respete el derecho a comer, que se le respete el derecho a la educación, que se le respete el derecho a la salud, los elementos fundamentales de la vida del ser humano. Entonces, ¿eso es demasiado pedir? No. Lo que pasa es que eso es la negación de lo que la iglesia tradicional ha hecho. Y el ejemplo es este, discúlpame. Yo le digo bromeando. San Pedro llegó a Jesús allá arriba, en las nubes. Le dijo, mira, ¿cómo ha crecido esto? Le enseña el Vaticano, mira, cuánta riqueza, cuánto automóvil. Y Jesús le dijo, y pensar que eso lo comencé yo montado en un burriquito en Nazaret. y prestado. Sí. Entonces, es una visión totalmente diferente de ser creyentes, de vivir la fe. Pero y eso no es nuevo. Lo que pasa es que a la teología de la liberación
le pidieron una madurez de la teología tradicional de 2000 años. Pero Leonardo Boff lo dice claro, que los teólogos, la mayor parte de los teólogos romanos, se quedaron anclados en la Edad Media, con el pensamiento tomista y de Aristóteles única y exclusivamente, y de esto, y no trajeron otro. Y de ahí entonces, y Boff es tajante en eso. No han hecho ninguna explicación nueva al pensamiento religioso para el mundo de hoy. Yeah. Y hay un libro lindísimo, por ejemplo, los dogmas, una relectura de los dogmas en los momentos actuales. Sí. Pero eso no lo conoce ningún cura. Porque ¿qué pasa? Que el cura, cuando termina su teología, lo mandan a una parroquia, una cosa de esa, y va con un caco aquí, una cosa que le enseñaron, y después nunca lee ni busca ninguna cosa, y se va, en ese caso, y vive con unas cosas que le enseñaron en el seminario y no es capaz de ponerse al día. Padre Rogelio, mire, unos aspectos que vamos a ir para que lo veamos después de pausa. En primer lugar, un salesiano, que los salesianos lo sacan de la congregación, pero que la Iglesia Católica no lo expulsa. Simplemente como que se quedó ahí en el aire. Hemos sabido entonces que hace mucho tiempo la Iglesia Católica Apostólica le ha propuesto a usted ser obispo. Ajá. ¿Y qué usted ha hecho en ese proceso para aceptar o no poder ser el obispo del pueblo en todo el proceso que nos encontramos? Uno, claro, para que el público que nos está viendo a nivel nacional e internacional vean en qué proceso estamos. Mire, padre. Dios va conduciendo la historia, no el Dios en el cual nos educaron a nosotros, sino el Dios que es capaz de caminar con el pueblo. El Dios del libro del Éxodo. He visto la esclavitud de mi pueblo y mi pueblo no puede seguir siendo esclavo. Ese Dios. Y entonces el Dios que no viene a salvar al pueblo, sino que tiene sus intermediarios. Moisés, lleno de limitaciones, Moisés era gago. Ellos lo decían al faraón. Sí. No, y yo no voy para allá con Moisés, no. Ahí tienes a tu hermano Aarón. Y Aarón hablaba como un tigre. Sí. Dios tiene un plan, un proyecto para conducir la historia. Entonces, para nosotros los seres humanos es muy difícil poder ver ese plan. Yo lo he descubierto. Que Dios tiene un plan, no conmigo, sino con su pueblo. Y me está utilizando a mí y a muchos de nosotros. Yo me formé con los salesianos desde los 13 años en el Seminario Menor de Jarabacoa. Hice todo mi voto perpetuo. Incluso el 7 de julio me ordenaron sacerdote. Yo he escrito un artículo que se llama, así mismo llama, ¿cómo descubrir la presencia de Dios en unos votos o en una ordenación? De repente, en Guatemala, un 25 de agosto del 84 me dicen que iba a ser salesiano para siempre. Y después, 30 y pico años después me dicen que ya que yo no soy salesiano. Un 7 de julio del 90 me consagran como sacerdote y un grupito se junta y dice que ya yo no soy sacerdote. Entonces, ¿dónde descubrir la presencia de Dios en una ordenación o en una consagración para siempre? Algo que incluso yo, por ejemplo, la gente tiene que entender esto. A mí me ordenaron un sacerdote para siempre. Eso imprime carácter. Entonces, por lo tanto, lo que a ti te dan para siempre nadie te lo puede quitar. Entonces, claro, para que la gente vea, entienda cómo se maneja esto al antojo únicamente de grupos de poder al interno de las congregaciones y de la misma iglesia. Padre Rogelio, definitivamente, de alguna manera, se busca el camino hacia Dios por vía diferente. Entonces yo quiero que usted nos explique, por favor, existe una estructura jerárquica dentro de la Iglesia Católica que le encabeza el Papa, sí, cardenales, obispos, arzobispos. En la Iglesia o en la teoría de la liberación existe esa misma jerarquía. Sí. ¿Y cuál es el libro que sirve de base? Porque en la Iglesia Católica Romana existe la Biblia. ¿O la Iglesia de la teoría de la liberación tiene una Biblia distinta o hace acopio de la misma? Guárdeme eso. Déjeme terminar con esta idea. Entonces, ¿dónde encontrar la presencia de Dios? Pues precisamente en este tipo de situación que es manejada por seres humanos llenos de limitaciones también. Entonces, los salesianos agarran y me expulsan. Al expulsarme los salesianos, yo quedo en el aire. Voy con un obispo y ese obispo me dice, le digo, yo quiero un espacio para seguir sirviendo a la gente y al pueblo.
Me dice, ¿qué es un espacio? Yo, está bien, no hay ningún problema. Y otro obispo, tengo que ser honesto, me dijo, ven, pero era para mandarme para el sur profundo, allá en Valle, Hondo Valle, en Hondo Valle, y yo corría peligro. Era la frontera. Yo no podía coger para allá, con la situación que yo estaba viviendo. Era imposible. Incluso allá está todo la cuestión, la explotación de Romero. Yo acababa de salir de esa situación de Miranda. Y yo nunca voy a olvidar el obispo de La Vega, Monseñor Camilo. Fue un día conmigo allá. Rogelio, vete. Tengo informaciones que te van a matar. Y yo le digo, no, monseñor, no hay ningún problema. Estamos hablando de La Vega. Sí. Le digo, no, monseñor, no hay ningún problema. Yo lo que sé es que un día nací y un día me voy a morir. Si llego ahora, y a él se le salieron 2 lágrimas así. Y agarró y se fue. No, yo no voy a correr de aquí. Entonces, al expulsarnos a los salesianos, miren cómo se entreteje el plan y el proyecto de Dios. Me expulsan de la congregación y yo entonces quedo libre. Porque ningún obispo me recibe. Uh-huh. ¿Qué significa entonces que al yo no estar unido a ningún obispo, que a mí no me pueden expulsar de la Iglesia Católica Apostólica Romana ni pueden hacer absolutamente nada conmigo porque yo tengo ningún vínculo con ellos? Porque yo tenía un vínculo con los salesianos y los salesianos me conectaban con los romanos. Al no tener ningún vínculo entonces con ningún obispo, nadie tiene ningún documento que me pueda expulsar ni armarme ningún expediente, porque yo me debo al pueblo. En esa situación entonces yo comienzo y yo digo, yo fui ordenado sacerdote para siempre, por lo tanto usted no va a hacer nada conmigo. No, que el derecho canónico, pero el derecho canónico es un libro medieval que hay que traerlo hoy aquí al mundo de hoy, y vamos a discutir eso entonces. No, que el derecho contempla esto y yo solo contemplo el libro de derecho canónico. Dije, no, yo voy a seguir con mi ministerio, que yo fui ordenado sacerdote para siempre. Entonces en La Vega fundamos lo que se llama esto, la Iglesia del Pueblo. Cristiano del siglo XXI, una iglesia para los que no tienen iglesia. Y entonces, en ese tránsito, ese tiempo, y nosotros tenemos, por ejemplo, en esa iglesia, todos los sacramentos, porque la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, respondiendo parte de su pregunta, la Biblia no es un libro exclusivo de los romanos. La Biblia es un libro universal. Sí. Para todo el mundo, es lo primero. Por lo tanto, todo el mundo tenemos derecho a disfrutar de esa fuente. Claro, que la Biblia es un libro que debe ser adaptado al mundo de hoy. No es posible que los curas sigan diciendo hoy, en aquel tiempo dijo Jesús, sí, pero ¿qué dice hoy? No es posible que tú me vengas a seguir explicando el libro de Génesis como algo de carácter, en ese caso, histórico. No, incluso hoy hay problemas serios con el libro del Génesis, cuando dice que el hombre, Dios creó al hombre y la mujer y dijo que dominen la tierra. Parte de la desgracia que tenemos hoy en la naturaleza es que el hombre se ha encargado de dominar la tierra y apabullarla. Y no es, incluso San Francisco de Asís es maravilloso, no es dominar la tierra, sino que la tierra somos hermanos de la tierra. Por un pensamiento lindísimo. La madre tierra. La madre tierra. La Pachamama, la como Pachamama, dicen los bolivianos. Exactamente. Entonces, tenemos los mismos sacramentos. Nosotros añadimos 2 sacramentos. La naturaleza es un sacramento que hay que respetarlo. Sí. El ser humano es otro sacramento que hay que respetarlo. Eso, ¿qué de pecado tienes? Al contrario, es una novedad lindísima y es un aporte lindísimo. Entonces, ¿qué sucede? En ese transcurso de tiempo, yo me quedo prácticamente libre y bajo la conducción, pues precisamente de un grupo de sacerdotes, nos estamos reuniendo ya hasta que entramos en contacto con la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Una iglesia, oigan, atento, pueblo, no se dejen confundir, una iglesia católica apostólica, lo único es que no es romana, pero no es que estamos contrarios al Papa, sino respeto absoluto el Papa como obispo de Roma. Sin ningún respeto absoluto. Como respeto también por cualquier pastor evangélico, respeto también por cualquier, en ese caso, dirigente de las otras denominaciones, Iglesia Católica Apostólica no romana también. Entonces, me invitan al concilio, al 17 concilio que tenían allá en Brasilia. Yo estuve allá, éramos alrededor de 80, ahí en ese concilio, sacerdotes de todo el mundo, desde África, porque hay presencia en África, desde Filipinas, que hay presencia en Filipinas, desde todos los países latinoamericanos, Estados Unidos, y en Canadá tenemos también presencia. Es la segunda iglesia, prácticamente en los momentos actuales, católica, apostólica, no romana, en el mundo. Después de la romana, estamos nosotros en los momentos actuales, con lo que ha crecido esta iglesia en el mundo.
Allá yo recibo un nombramiento, pero oigan la palabra. Me nombran y mienten. Nombramiento. Me nombro y miento. Yo le dije a ellos, no, espérense, no. Yo tengo un trabajo con el pueblo. Y no es verdad que yo voy a llegar allá a República Dominicana desde Brasil. Ya yo soy el obispo de ustedes. ¿Y desde cuándo? ¿Por qué? Porque yo siempre lo que he dicho es, la enseñanza más grande y más sagrada que yo tengo, incluso en Cristo Rey, usted conoce la situación, era un campamento con más de 5,000 muchachos y muchachas. Sí, claro. Y yo siempre le enseñé a los muchachos esto, que las decisiones se tomaban de carácter colectivo. Entonces, ¿y quién soy yo para ahora yo llego a la República que yo soy? ¿Qué obispo el carajo soy yo? ¿Tú estás hablando? Yo le dije, no, espérense. Yo tengo que ir a República Dominicana y consultar con la base, consultar con el pueblo. Y armamos entonces una consulta con una sola pregunta. ¿Usted acepta que Rogelio Cruz sea nombrado como obispo del pueblo? No obispo de carácter tradicional. Entonces, comenzamos y armamos unas 6 catequesis. Y esas catequesis se llaman así, desmistificación de la figura de un obispo. ¿Cómo es posible que un obispo todavía anden con una mitra, una cosa que arriba, que es propio de un gobernador de la media, única y exclusivamente? ¿Cómo es posible que un obispo, por ejemplo, para usted hablar con un obispo tenga que pedir una cita, única y exclusivamente? Ahí pongo unos ejemplos, 2 ejemplos fundamentales salen ahí, por señalar, entre tantos que salen. Una vez el obispo fue a hacer una visita pastoral a un barrio, lo invitaron con la gente, y él se apareció en un carro del año que no cabía por los callejones de la gente. Y entonces, una vez un sacerdote apuradísimo dice, eminencia reverendísima, tengo un problema muy feo que quiero hablar con usted. Le dijo, usted tiene una cita con el secretario, haga la cita y venga cuando tenga la cita, el secretario le ponga. Entonces, eso hay que sacarlo de circulación, todo ese tipo de cosas, y traerlo pues más a la realidad. Esa consulta al pueblo resultó positiva. Al resultar positiva, entonces nosotros comenzamos todo el proceso ya así. Vamos entonces con la misma gente, sociabilizamos y escogimos una fecha, que va a ser entonces sábado 2 de diciembre, en la cancha bajo techo Fernando Torel de la Vega, donde la gente podrá, en ese caso, participar. ¿Eso es este sábado en 8? Sí, exactamente. Que incluso, ¿cómo se llama? Una de las tareas de ese medio que creó toda la situación esta semana fue desinformar. El próximo sábado, ¿por qué sábado? Los sábados son muchísimos. Una iglesia cismática. ¿Tú sabes qué es una iglesia cismática? Tú no sabes. Que Rogelio Cruz estuvo en tal sitio, pero una desinformación, una barbaridad. Pero a él le pagaron para que hiciera eso, para que él se informara, y lo hizo bien. La desinformación que sacó. Entonces, eso va a ser, Dios mediante, el próximo 2 de diciembre a las 10 de la mañana, donde a este invitado el pueblo. Pero para que ustedes puedan entender una cuestión de todo esto, eso nosotros lo tenemos propuesto ya 4 meses antes. Sí. Y el obispo de La Vega, entonces, lo acaban de nombrar arzobispo de Santiago, y él escogió ese mismo día. Bueno, entonces, en todas las iglesias romanas están diciendo, todo el mundo el día 2 para... por decirle, es decir, nosotros no queremos obstruir ninguna, al contrario, somos iglesias hermanas. Si yo hablo, por ejemplo, de un obispo, si hablo, por ejemplo, de un sacerdote, estoy hablando de un hermano. Padre Rogelio, la pregunta de usted que usted me hacía ahorita era... Le hablaba que hay una estructura, sí, que empieza con el Papa, sí, se siguen los cardenales, obispo, arzobispo y cura de base. Y también, ya usted prácticamente me la respondió, de pero sí, no sé, que la Biblia no es exclusivamente de la iglesia romana, no, un libro universal. No, entonces nosotros en ese caso, respeto absoluto por todo superior de cualquier iglesia, cualquier congregación, religión, y el Papa es uno de ellos. Por lo tanto, no tenemos nada contra. Y la estructura de la iglesia, la ICAP, Católica Apostólica de brasileña, ¿cómo se divide? Entonces, la figura máxima de esa iglesia es un obispo que reside pues en Brasil. Y él preside lo que es el consejo de la ICAP a nivel mundial. Sí. Que en los momentos actuales, como nació en Brasil, la mayor parte de ellos son brasileños, pero ya nosotros en América Latina, entonces pues por lo tanto tenemos una delegación al interno para formar parte, pues, que nos representa pues a todos nosotros en ese espacio, digamos así, de dirección de la iglesia a nivel mundial, porque es una iglesia mundial. Una situación, Pablo Rogelio, es el hecho de que por uso y costumbre en la iglesia apostólica y romana se ha utilizado el celibato. Es decir, se le prohíbe a los miembros de la iglesia católica el que tengan familia, que puedan casarse, que hagan pareja.
¿se replica lo mismo en la iglesia de la teoría de la liberación? No, al contrario, libertad absoluta. El celibato es opcional. Usted quiere mantenerse célibe, puede mantenerse. Pero incluso el cura no vive de lo que predica ni de la religión. El cura se le hace un llamado que haga una profesión y que trabaje. Pues a los tesalonicenses lo dice Pablo, claro. Ustedes no se cansen de hacer el bien, pero que cada uno que trabaje para que se gane el pan con el sudor de su rostro. Por lo tanto, y a nosotros se nos pide, incluso dentro del currículo, todo este tipo de cosas, que trabajemos para, en ese caso, pues, sostenernos y para sostener nuestras presencias donde quiera pues que vamos. Aquí hemos crecido muchísimo ya. Ahí le iba a hacer una pregunta, Padre Rogelio, y es que uno va a la misa. Yo regularmente voy con mi esposa a la misa porque uno sigue la tradición. Mi madre murió el 21 de marzo y uno va todos los meses a hacerle una misa. Pero a veces hay que dar una posturita. Con relación a la Iglesia Teoría de la Liberación, no, laica. Va a haber, porque también cuando en medio de la misa pasan con una saqueta, recogiendo unos chelitos. Con ustedes no. No, con nosotros no. Okay. Por ejemplo, yo te digo la experiencia mía, por ejemplo, allá en La Vega. Del principio dijimos, no, aquí no se paga nada por ningún sacramento, ni por ninguna misa, ni bautismo, ni nada, ni matrimonio, no se paga un centavo. No se paga nada, pero si la gente quiere aportar. Ahí está. Entonces dijeron, no, nosotros queremos aportar. Okay. Hicieron entonces pues que una alcancía. Okay. Y esa alcancía en ese caso los domingos ya la sacan y la ponen a mitad de la iglesia. Y la gente echa lo que ellos quieren. También cuando hay un bautismo, una cosa de esa, la gente da lo que ellos quieren. Pero te dan más que cuando tú le pones una tarifa. Exacto. Sí. Pero no solamente eso, sino que ¿qué hacemos nosotros con lo que entra entonces pues en esa alcancía? Fue una señora con un niño que tiene problemas y tiene que darle unos alimentos calientes y no tiene una estufita. Y ahí se le compró. Fue una señora que le fueron a cortar la luz y le tenían que pagar 600 pesos y no tenía. Se le dio de ahí. Fue una señora que tenía que venir al médico a Santo Domingo y no tenía el pasaje. Se le dio de ahí. Sí, sí. Es decir, que no es para la manutención. Es decir, que el pueblo se financia a sí mismo, podría decirse. Ya. Es decir, que eso no es para beneficio del cura, ni para el cura, en este caso, hacer y deshacer con ese tipo de cosas, sino que se devuelve en bienes y servicios pues al pueblo. Ustedes no se aprovecharán porque quizás no se lo acepte la jerarquía católica romana de tener los beneficios que le da el concordato. No lo queremos tampoco, no nos interesa tampoco, porque nosotros en ese caso, más que tener privilegio, lo que queremos es ser parte del pueblo y convivir y hacer, historia y vida con el pueblo, que es lo que nos importa. Además, el concordato, que la gente entienda, se firmó por Trujillo, se lo leyeron en italiano, Trujillo no entendía nada italiano, y así lo firmó, pues por lo tanto es un documento que debe ser revisado. Entonces, más que además eso hace un daño. ¿Y no fue ratificado por el Congreso? Claro que sí. Pero al Congreso no se lo leyeron en italiano. En aquel momento sí. También. Porque era en aquella época realmente no, y si era lo que el jefe dijera. Y si el pedículo estaba a favor, bien en contra. Y el principio. Es lo que el jefe dijera. Entonces si Roma lo oculta, causa finita. Así, exactamente. Es decir, nosotros no nos interesa, aunque desde el punto de vista de documentos, nosotros entregamos acta de nacimiento, entregamos acta de matrimonio, porque la Constitución, en este caso aquí, contempla lo que es libertad de culto. Van a bautizar también. Bautizamos, se casan igual la gente. Yo, por ejemplo, después de la consagración en una comunidad, porque esto ha crecido mucho, allá en Santiago tenemos dos misiones. Nosotros llamamos parroquia, no misiones. 2 misiones. En Carabacoa, por ejemplo, hay 17 niños y niñas que en eso, después de esto lo vamos a confirmar. Pero ponte el caso, hay 4 diáconos, entre los cuales está Marino, que lo vamos, Marino en el proceso de estar preparando, lo vamos a ordenar de diácono para que inmediatamente, al poco tiempo, en ese caso, ordenó también, en ese caso, como sacerdote al servicio pues del pueblo y de los medios de comunicación como lo está haciendo. Entonces, pero nosotros, si vemos un momento que conviene, porque el mismo se ha abierto no solamente para los romanos, sino las otras denominaciones religiosas también,
en la Junta Central Electoral, a través de un curso que te dan, tú sí. tienes acceso y posibilidad, en ese caso, no de tener esos privilegios para nosotros, sino para un mejor servicio para el pueblo. Padre, usted ha estado haciendo un gran trabajo a nivel de comunidades, dándole asistencia a la gente. Hemos visto unos proyectos donde se le hacen casita digna a la gente, los proyectos de cercanía, porque estamos un pueblo que tiene hambre, un pueblo que no solo es un problema espiritual, sino que la gente tiene hambre real, falta de techo, falta de viviendas, pasando miseria y abandono en esa deuda social que tiene el Estado. ¿Qué ha estado haciendo usted como fundación, Padre Rogelio, que en todo el Cibao y todo el país se conoce esta fundación? Mira, eso de la vivienda es un proyecto interesantísimo. La vivienda es un derecho fundamental de todo ser humano. Y el déficit habitacional que hay en el país no tiene punto de comparación. Hasta tal punto que todos conocemos, por ejemplo, la historia de los gobiernos. Y yo aquí, en Cristo Rey, por ejemplo, participamos mucho en lo que es la cuestión de los famosos desalojos. Van, te tumban las casas y te dejan 3, 4 años y todos los trastes y toda la cosa tú los pierdes, porque tú tienes que irte a un... Y nosotros con ese proyecto de vivienda de interés social, yo llegué a La Vega. En aquel momento llegué a La Vega, entonces en La Vega... ¿Pueden dar los detalles, padre, de esa fílmica que hay en la pantalla? Sí, no, esos son construcciones de vivienda. Exactamente. Nosotros encontramos ese tipo de cosas y vas a pasar adelante. Nosotros lo tumbamos. Eso es una vivienda, ahí vivía una familia, entonces eso termina así, de esta manera. Eso después pintado. Es una cabañita. Todo tiene su explicación. Ahí se hacen los convites, padre. Sí, eso tiene su explicación. ¿Cuál es la explicación? Lo que más se aproxima a lo que tiene la mayor parte de la gente en los barrios está conformada por gente que vive en el campo. Entonces lo que más se aproxima pues, precisamente a su vivienda original era eso, a la altura de ventana, block o lo que tuvieran ellos y después una madera. La madera la ponemos parada así por un sentido. Cuando llueve, el agua corre. Si tú la pones acostada, se te pudre más fácil, pues, en ese caso. Es decir, son todas. Cuando yo llegué a La Vega, la parroquia Santo Domingo Sabio allá, estaban cumpliendo 50 años. Y entonces yo le hice una propuesta al párroco, que era un español, Fernando Jacob, murió, que esté con Dios. Él me dijo, yo le dije, padre, ¿por qué no hacemos un relanzamiento de la parroquia desde el punto de vista social? Se puso la mano en la cabeza y me dijo, mira cómo termina. No, pero bellísima. Me dijo, se puso la mano en la cabeza y me dijo, ¿Qué tú estás hablando, Rogelio? Dije, mire, por los 50 años que está cumpliendo la parroquia, además de bautizar, de casar y de hablar cosas de esas, charlas y cosas de esas, busquemos las 50 familias que viven en peores condiciones y le podemos hacer su casa, si es necesario, desde el principio, total, o remodelársela. Y me dijo los cuartos, el dinero está hecho, no se apure, lo buscamos. Comenzamos a pedir y con el dinero que conseguimos hicimos en lugar de 50, 68 viviendas. Y así nació ese proyecto. Y hoy son más de 800 viviendas que tenemos hecho a nivel nacional. Para 800 familias pobres. Y entonces, pero además de eso, nosotros pues seguimos. Pónganse el caso, en momentos actuales ya para... nosotros nos estamos preparando, incluso lo del día 2, pero después inmediatamente entregamos 1000 canastas a 1000 familias pobres. Pero estamos preparando también una entrega de juguetes a 16.000 niños. Sí. Entonces, son todos... Los campamentos siguen vigentes todavía. Nosotros tenemos, por ejemplo, un curso que se llama así mismo Orden y Disciplina. Recogemos los peores del barrio. Lo llevamos 5 días a la montaña y hay que ver las transformaciones que estamos, pues, real, efectivamente, produciendo a nivel, en ese caso, seguimos trabajando, pues, idénticamente. Esas son la entrega de juguetes. Por ejemplo, es una experiencia interesantísima. Nosotros no entregamos juguetes, sino que en una mesa, nosotros, qué sé yo, son 600 niños, ponemos 1000 juguetes, y el niño tiene derecho a escoger el juguete que él quiere. Sí. Pero es con una finalidad de carácter educativo. ¿Cuál? Que el mismo derecho que tú tienes de escoger uno lo tienen 599 pues allá atrás. Sí. Y eso vamos pues trabajando. Padre, pero yo quisiera que usted me dé su respuesta como cura del pueblo, trabajador comunitario por demás. ¿Cómo usted percibe la situación social y política del pueblo dominicano en estos momentos tan angustiosos? La problemática es que el modelo de organización en el cual tenemos cumplió su finalidad histórica, los partidos políticos. Sí. Además, no hemos descubierto partidos significa que están hechos pedazos.
Por lo tanto, no es verdad que yo me voy a meter a un partido. Partido están hechos pedazos. Pero la palabra lo dice, partido, ¿qué significa? Que están fraccionados. Está fraccionado. Entonces, real efectivamente no es verdad que yo me voy a... Y me han hecho muchísimas propuestas. No es la que yo voy a formar parte de una cosa que ya antes de yo entrar está hecho pedazo. Se lo repartieron. Entonces, y con el agravante de que la mayor parte de los partidos siguen con las mismas teorías con las cuales fueron ideados y creados de los años 60, no se han renovado para nada. Y el mismo discurso es de los años, como lo mismo en ese caso izquierdista, patro muerte, vive, espérate, Sí. que abajo, arriba el Che, espérate, hoy tú eres que tienes que repetir la historia del Che, déjame el Che quieto, hoy necesitamos nuevo Che, necesitamos nuevo Juan Pablo Duarte. Entonces, siguen con el mismo lenguaje, entonces pues precisamente tienen que surgir nuevos movimientos. Hoy le llamamos movimientos que se adecúen a la realidad del mundo de hoy y que den respuesta por lo menos que hagan esto. Porque yo lo que percibo es que el pueblo está ahí. Y el pueblo cuando tiene que dar una respuesta, da una respuesta. Y la experiencia linda que vimos fue Marcha Verde. Marcha Verde, el pueblo vio que real efectivamente se le abrió un canal de participación y salió a la calle. Pero la mayor parte de los agentes de la Marcha Verde, en ese caso, se engraparon en el sistema, y al engraparse del sistema, ¿qué hizo el pueblo otra vez? Se recogió. Y se recogió, pero el pueblo está ahí. Y ese pueblo, cuando tiene que dar respuesta, ha dado respuesta. Sí. Y si es de manera histórica, pensemos en el 16 con los americanos. Y pensemos en el 65. Cuando el pueblo dijo que iba para la calle en ese caso y que iba a tomar una decisión, la toma. Y lo mismo con el profesor Juan Bosch, por ejemplo, en aquel momento histórico. Es decir, que el pueblo está ahí. Y ese pueblo no es verdad que se quedará pues ahí tirado, sino que cuando tenga una respuesta, da una respuesta. Entonces, eso es lo que hay que estar atento. A mí me dicen, por ejemplo, ¿y tú por qué no formas parte de esa organización? Yo le digo a la gente siempre, porque realmente no hay las condiciones en el momento exacto porque me están repitiendo lo mismo y quiero meterme en un sistema que realmente no obedece a las necesidades reales de un sistema que lo que ha hecho es enriquecer más a los que están ricos y olvidándose pues de la realidad del pueblo. Ahora yo lo que digo es esto, aquí se arma una vaina y yo estaré donde el pueblo me pida. Si el pueblo me pide que yo cargue agua, voy a cargar agua. Si el pueblo me pide que yo siga tocando la campana de la iglesia, voy a tocar la campana de la iglesia. Pero estaré pendiente de lo que realmente, lo que el pueblo, como el sentir del pueblo, para poder seguir caminando con el pueblo, que es lo que me interesa. El próximo, de este sábado en 8, el próximo día 2 de diciembre, el padre Rogelio, por petición y confirmación, primero, en su reflexión, entendió que esto es un proyecto de Dios, de seguir evangelizando, una nueva evangelización para un nuevo pueblo en otro contexto, un contexto diferente. Tú hablas de eso, pero nueva evangelización es lindísimo. Nueva evangelización hoy es nueva en su método, en su expresión, en su ardor y su contenido. Exacto. En el ver, el juzgar y el actuar. Es decir, no nueva para repetir lo mismo de hace 2000 años. Nueva en su método, en su expresión, en su contenido. Exacto. A partir del día 2 de diciembre, donde usted ya por petición, primero por el discernimiento que hizo personal, en oración, entender que es un proyecto de Dios, y además de haber consultado a las comunidades, vamos a tener al obispo del pueblo en la República Dominicana, pero en un contexto de una responsabilidad caribeña, universal. Sí, eso es quisiéramos, ¿qué va a pasar ahí? Es otra cosa, porque la gente cree que, porque yo por ejemplo cambié de religión y cosas, no, seguimos siendo el mismo Rogelio, y mucha gente me dice, Rolly, ¿y tú vas a seguir siendo? Tú me vas a encontrar en la calle igualito, con una gorra puesta, con mis chancletas, con mis tenis. Ahorita me dijo una señora, pero Rolly, esa camisa está rota. Yo digo, pero la gente también se la pone rota. Por decirte, la responsabilidad que yo tengo es muy grande, pero me están pidiendo no solamente que sea que asuma esta responsabilidad para la República Dominicana, esto es para el Caribe. Porque a nosotros nos están pidiendo que asuma recoger las expresiones religiosas del Caribe y de América Latina, de la teología de la liberación. Entonces,
formar una iglesia, no solamente en República Dominicana, sino en el Caribe. Y esto, yo le decía ahorita, ha crecido mucho. Solamente en República Dominicana nosotros tenemos ya 12 misiones, con 12 curas y diáconos. Pero nosotros tenemos un sacerdote que acabo de hablar con él, en ese caso Martinica, que tenemos que ir pues para allá a formalizar esto. En Puerto Rico tenemos presencia, en Cuba tenemos presencia, en Haití tenemos presencia. Es decir, le digo que solamente por decir una cuestión de San Francisco de Macorís me llaman, son unos 5 curas que están ahí tirados. Me dicen, Rogelio, ¿qué es lo que hay que hacer para nosotros formar parte de eso también? Porque nosotros queremos continuar con nuestra vocación que hemos recibido, que es un don de Dios. Y aquí como a este espacio de libertad queremos nosotros unirnos a esto, es decir, que esto va para grande y esto está creciendo de manera pues que nosotros no nos imaginábamos. Pero yo insisto, incluso retomando lo que Marino dice, esto no es un proyecto de Rogelio Cruz. Esto es un proyecto de Dios. Y como proyecto de Dios, lo que nosotros queremos es poner nuestro corazón, nuestro oído ahí en Dios, pero con expresiones religiosas nuevas. Porque esa oración que hacíamos al principio, que no acepte resignado la explotación de nadie, sino que al contrario estemos ahí caminando. ¿No hay ningún cambio en la liturgia, en la misa, padre? No. Bueno, hay algunas expresiones. Se va a dar de, ¿cómo que llama? La comunión. La comunión, la hostia. Sí. Claro que nosotros, por ejemplo, porque la cuestión de la hostia, eso es un elemento que hay que reflexionarlo. Pero Jesús tomó pan, no fue un confite. Tomó pan. Por lo tanto, el vino, por ejemplo, es un elemento de negocio, también te lo traen de Europa. Pero aquí hay un vino buenísimo en Neiva, en los momentos actuales. Espérese. El vino que se sirve como celebrando la sangre de Cristo es un vino que se trae de Europa. Yo no dije eso, lo dijo usted, pero sí es verdad. Hombre, ¿y por qué en Europa? Si aquí hay tanto vino. Por decirle, son todas cosas. ¿Son porque se comercializa y saca algún beneficio? Ah, claro, tú lo traes. ¿Lo trae la propia iglesia o tiene un almacén específico como un comerciante que tiene la...? Y tú tienes que, si tú tienes una parroquia, tú tienes que comprárselo el que lo trajo. No, por favor. ¿Me estoy enterando ahora, padre, de eso? Son muchas cosas que realmente que la gente tiene que saber, pero esto no es para detractar a nadie, sino que hasta este momento ha sido como la praxis de ellos, y lo que queremos es que bajemos la realidad y veamos las cosas de otra manera. Y es muy caro, padre, la botella de vino. A esa botella de vino, lo que cuesta en Europa, súmale todo lo que es la cuestión de traerlo aquí, y después y toda la cosa, y después lo que el que la trajo también le pone unos centavitos de más también, porque él tiene que comer y beber vino también. Pero nuestro vino de Neiva, aunque sea de Neiva, es nuestro vino. Diríamos. Por Dios. Entonces el mayor sacramento, además, la gente cree que el cuerpo de Cristo es solamente para los santos. Y no. El primero que recibió el cuerpo de Cristo fue Judas, el traidor. Jesús lo dijo: el que moje conmigo, ese me va a entregar. Y Jesús le dijo: Judas, hijo de tu madre, no coma ese pan que tú me vas a entregar. No, el que moje conmigo, y Judas lo recibió. Y después, cuando tú dices, por ejemplo, en la misa, en la Eucaristía, que la comunión es excluyente, que es para los santos solamente, eso nadie pudiera acumular, comenzando por el cura. Cuando tú dices: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿qué significa? Que tú estás reconociendo tu indignidad y la dignidad de Dios. Tú puedes recibir comunión, si tú lo dices de corazón. Sí. Bueno, pero el problema es que para recibir la comunión nos enseñaron que hay que primero haber hecho el catecismo. Sí, pero la problemática es que eso es un elemento de dominación. Es decir, que yo que soy un pecador puedo en la iglesia de brasileña, puedo la católica, ir... apostólica. ¿En cualquier iglesia te puede recibir la comunión? No, si tú te consideras indigno. Porque eso como que le da un mea culpa a uno, que uno está cometiendo un sacrilegio para... Eso al contrario, eso es grandeza. Porque Dios no es para los santos. Dios es para ti, yo he ido a la iglesia, nosotros que somos pecadores. Pero nunca me ha dado... qué sé yo, porque creo que peco con ellos, ¿no? Pues vaya, no, es lo contrario. Oye lo que digo. Si tú dices de corazón: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, lo dices de corazón, pero una palabra tuya va a estar para sanarme, ya tú reconociste ante Dios sí. que tú necesitas de Él, y Él viene a ti. No soy digno. Lo que pasa es que la comunión es un elemento de dominación. Sí. Es un grupito solamente. La confesión es un elemento de dominación. No joda, yo sé lo que tú estás haciendo. No, espérate. Nosotros tenemos también el don de la confesión. Sí. Pero la confesión no es de que tú metes en una caja para asustar a la gente. No, ven, hijo, vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Sí. Es otra. Es una dimensión totalmente nueva. Es Jesús humanizar la religión. Sí.
Y eso es lo que no quieren. Vamos a tener las devociones en la iglesia brasileña, a la Virgen de la Altagracia, a la Merced. Recuérdense que nosotros vamos a recoger el pensamiento religioso caribeño y nosotros, por ejemplo, en América Latina, nosotros hablamos del fenómeno mariano. Somos marianos. Somos marianos, por lo tanto, un fenómeno que tú no puedes negar. La gente aquí es mariana, por lo tanto, si tú niegas la presencia de María, en ese caso caminando, además, el Magnífica, ese canto de liberación de María, María lo dijo. Solamente dice la primera parte, María dice, el Señor derriba del trono de los poderosos y enalteza a los humildes. Entonces, pues por lo tanto, olvídate, se recogen eso, se recoge toda la religiosidad, por ejemplo, de los 9 días de la gente, se recoge la religiosidad, por ejemplo, del rosario con la gente, todos los elementos religiosos propios de este pueblo. Lo que pasa es que se le da una connotación totalmente, no es un rosario para esclavizarte, no, un rosario, vamos a hacer el rosario de la liberación. Y vamos a hacer rosario para que se caiga tal injusticia que están haciendo allá. Hoy vamos a caminar en este Vía Crucis, pero no vamos a caminar de manera inútil, sino que estamos caminando con el pueblo, pero es para que el pueblo recupere su dignidad y para que el pueblo recupere, en ese caso, que no a Jesucristo no lo estamos crucificando, sino que a nosotros nos tienen a todo el mundo crucificado aquí y vamos a comenzar a descrucificarnos a partir de este momento. Espérate. Eso es todo lo que es la liberación. Padre, ya ahora hacia el final, para invitar a tantos cristianos, cristianas y sobre todo hombres y mujeres vinculados al trabajo social, que necesariamente no son gente fieles que están yendo a una iglesia, pero que tienen un gran respeto por la palabra de Dios y por lo que son las obras sociales, para invitarle para ese próximo día 2 a la consagración. Así es. Como obispo del pueblo de nuestro padre Rogelio, con un trabajo inmenso y con mucha gente que está invitada para ese día, padre. La problemática es que tenemos que hacerle más caso a lo que dijo Jesús. Jesús lo dijo claro, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Tú no tienes que ir a una iglesia. Además, Puebla, ese documento de la iglesia, la primera iglesia doméstica es la familia. La familia. Lo que pasa es que tú al templo, tú sabes, te pones una vaina y que tú tienes que cantearte. Es más lo material que... Entonces, lo que queremos es recuperar el sentido espiritual. Ese día tú no vas, en ese caso, pero tú, donde quiera que esté, dice, conchale, hoy es el día 2 de diciembre donde Rogelio Cruz lo va a consagrar, porque no... Incluso nosotros estamos hablando de esto, no van a consagrar solo a Rogelio Cruz como obispo del pueblo, sino como consagrar al mismo pueblo con Rogelio. Porque Rogelio, en ese caso, lo que va a hacer es caminar con su pueblo y pues, por lo tanto, en tu casa, en tu carro, en tu lugar de trabajo, ese día, con que tú te pongas en contacto con esto, concho, lo que vamos a acompañar al padre Rogelio Cruz, acompañemos a nosotros en este acontecimiento, porque no es ordenación, sino consagración. Vamos a consagrar a tu familia ese día. Que sea el pleito, ese día reconcíliate. Concíliate ese día, que si tú no estás yendo a ningún templo, una cosa de esa, ve ese fin de semana en tu casa, pídele que hagan una oración, una cosa de esa. Eso es lo que estamos buscando. El compañero nuestro, William Correa, que no está hoy aquí porque está en asuntos de trabajo, le pregunta, y los otros días lo propuso, ¿por qué a la diócesis nuestra se le puso el nombre de diócesis Fray Antón de Montesinos? Y que de ser así, él dio la idea de que el obispo del pueblo debiera en algún momento hacer un acto y recuperar ese monumento. ¿Y por qué Fray Antón de Montesinos? Recuérdense la historia de 1505 con Montesinos. Estos no son humanos también. Y estos no tienen derecho a comer. Y estos no tienen derecho a que ustedes los respeten. Y a Montesinos le dijeron, si no te retracta eso, haga lo que usted quiera. Sí. Y el domingo siguiente lo repiten lo mismo. Montesinos para nosotros representa lo que es el inicio para nosotros en América Latina de un pensamiento liberador, de un pensamiento transformador, y pues por lo tanto la diócesis nuestra, porque nosotros la misma estructura, otra vez, no tenemos parroquia, pero sí tenemos la diócesis, que es una diócesis no solamente para la República Dominicana, sino para todo el Caribe. Es en honor a Montesinos, pues precisamente por su pensamiento y su actuar en beneficio de el comenzar las exigencias claras y específicas de que realmente todos tenemos dignidad y hay que respetar nuestra dignidad, y por eso ha sido tomado.